experiencias del trabajo de las y los tutores grupales e individuales. Me permito dar unas breves instrucciones antes de iniciar estas actividades. Se les recuerda que deben colocar su nombre completo para identificarse mejor. Si tienen alguna pregunta, la única forma de interacción que vamos a tener en esta mesa es a través del chat, por lo cual les pedimos escribirlas con letras mayúsculas para poder identificarlas. Al final les daremos lectura y bueno, pues vamos a dar inicio. El primer ponente será el profesor Enrique Rodríguez Tapia, quien nos expondrá su trabajo titulado Alternativas de la acción tutorial en línea a partir de la experiencia. Esto será dentro del contexto temático que ya mencioné hace un ratito, que es el eje número 1, experiencias de trabajo de las y los tutores grupales e individuales. Le recordamos a todos nuestros ponentes que cuentan con 10 minutos de exposición y 5 minutos para las preguntas que puedan surgir. Adelante y muchas gracias por su participación. Maestro Enrique, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como el título de este eje versa sobre las estrategias y acciones para el proceso de acompañamiento, ese trabajo, bueno, básicamente se enfocó en ubicar algunos aspectos que los alumnos y maestros también encontramos o tuvimos que afrontar como desafíos ante la situación de contingencia que vivimos desde el año pasado. Obviamente, entre otras, pues la puesta en marcha de seguimiento de estudiantes ante el rezago académico, que fue algo que sí fue un riesgo, un reto a enfrentar. El apoyo hacia la aplicación de estrategias de aprendizaje para reducir el índice de reprobación, que también fue algo importante atender. Y obviamente con ello, pues el riesgo de deserción. Aspectos familiares como, por ejemplo, desempleo, limitaciones económicas del seno familiar de los alumnos, limitaciones de dispositivos y redes de internet para que se comunicaran a través de Zoom los muchachos, y otros aspectos como problemas socioeconómicos, socioemocionales como depresión, ante este aislamiento que pues llevó a la falta de socialización, en contraste con una presencialidad, ¿no? La socialización cara a cara de los alumnos. Así que bueno, el objetivo básico, bueno, en este trabajo explicar algunos de estos desafíos, y en el marco de la tutoría pues vimos cómo buscar alternativas, ¿no? Para que los alumnos salieran adelante en su desempeño académico. Se trabaja con alumnos, bueno, trabajé con alumnos de 4º grado de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, y bueno, pues obviamente sabemos de la importancia de la tutoría para el logro de los objetivos académicos de los alumnos, entendiendo esto también como un acompañamiento, ¿no? De lo más personalizado posible. La ventaja que tengo en este caso con mis alumnos es que son grupos pequeños, pero pues sí, obviamente también ello demanda de mi parte pues más atención para poderlos apoyar y acompañar precisamente. El desarrollo, bueno, fue muy, así en términos muy generales, aquí se los muestro. Obviamente una presentación a distancia, que fue un poco complicado al inicio porque sabemos que en la presencialidad los alumnos, sobre todo de 4º grado, pues tienen el temor, están con la incertidumbre de saber cómo se va a trabajar, etcétera. Así que pues tratamos de romper el hielo, como se dice, y explicarles básicamente cuáles serían las características y actividades de nuestro trabajo, ¿no? De tutoría. Así que bueno, buscamos la interacción con los alumnos, entre alumno-tutor, obviamente. Buscamos aclarar sus dudas, explicando algunas dificultades para que las puedan resolver. Y obviamente también yo les mostré un calendario de sesiones. Tuvimos 8 sesiones a lo largo del ciclo escolar. Aquí ustedes pueden ver la calendarización que seguimos lo más apegado posible. Y aquí cómo se distribuyeron esas sesiones, en qué aspectos, ¿no? Informativo, de formación y orientación. Obviamente centramos mucho el aspecto
formativo en el que pues los alumnos necesitaban más apoyo. Eso fue lo que fui detectando a través de la aplicación de los instrumentos que nos proporcionó la coordinación de tutoría para poder trabajar con los alumnos. Yo lo abarqué desde diferentes perspectivas, tanto logísticas, es decir, manejos de tiempos, horarios, espacios físicos, etcétera. Educativas, o sea, aspectos de herramientas de educación a distancia que muchos alumnos no conocían, cómo orientarlos para trabajar en línea, cómo enviar sus actividades y tareas. Aspectos tecnológicos, por ejemplo, cómo ayudarles a resolver su acceso o su falta de acceso en Internet, o el aspecto de los dispositivos de equipos de cómputo que a veces no tenían a la mano siempre, ¿no? Aspectos pedagógicos, obviamente, abarca el conocimiento de herramientas didácticas para la educación a distancia y aspectos de manejo de grupo también, ¿no? Aspectos socioafectivos, como emocionales, afectivos, de salud, que obviamente fueron muy importantes porque nos encontramos con situaciones de alumnos que, pues, no solamente ellos, sino sus familias tuvieron problemas de COVID, ¿no? En la familia, en el seno familiar. Aspectos comunicativos, por ejemplo, cómo comunicarse con Facebook, con las diferentes herramientas de comunicación en las redes sociales. Aspectos de espacio de trabajo, como Moodle Classroom, que es la principal herramienta en la que estuvimos trabajando para evaluar y recibir sus trabajos, y de almacenamiento y sincrónicos también. Obviamente tuvimos la mayor parte de las sesiones en Zoom. Nuestro análisis de resultados básicamente pues se basó en los instrumentos, como ya les había comentado, que son formato de detección de necesidades, los factores de riesgo, establecimiento de metas, y obviamente pues trabajé con 16 alumnos de un grupo de cuarto año, sesiones externas programadas al margen de la asignatura que yo imparto, que es inglés. Y bueno, pues a partir de estos resultados, pues quiero destacar aspectos como estos, problemas de conectividad. Obviamente, pues sí, muchas veces los alumnos no podían conectarse de manera continua porque su internet tenía una velocidad baja o una señal inadecuada. Esto pues incidía, por ejemplo, en el retraso o en asistencia a las sesiones. Factores externos que les distraía, por ejemplo, que en el seno familiar había mucho ruido o no tenían un espacio de trabajo asignado. Algunos alumnos se expresaron en situaciones de salud, como les comenté. Afortunadamente no tuvimos o no tuve noticia de algún fallecimiento, pero sí de casos de COVID en seno familiar. Problemas de socialización presencial y una crisis también ante enfrentamiento de este cambio de paradigma, de cómo trabajar o estaban acostumbrados Maestro desde... Rodríguez, te quedan 2 minutos, disculpa. Sí, cómo no, perdón, sí. Bueno, me voy rapidísimo a algunos aspectos ya muy generales. Exceso de actividades encargadas por los profesores, que también me lo manifestaron. Problemas de metodología didáctica de los profesores, que a veces también me lo expresaron, incidía en su bajo rendimiento. Exigencias en algunas materias que no podían cubrir totalmente. Y bueno, no estaban también acostumbrados a expresar sus dudas, ¿no? Pero a pesar de ello mostraron un compromiso con ellos mismos y ante sus metas. Ello lleva a las siguientes reflexiones, que a pesar de que hubo una crisis ante este conflicto de paradigmas que se vivió, pues los alumnos pudieron readaptar, digamos, sus estrategias para poder salir adelante en sus metas académicas. Inicialmente hubo una resistencia, un bloqueo, pero poco a poco fueron mostrando un mayor ánimo para salir adelante, es decir, no se dieron por vencidos y salieron adelante con apoyo de su servidor. Mostraron una actitud de lucha, de visión positiva ante este cambio, tuvieron un éxito en general y consiguieron lograr su desempeño académico de una manera más exitosa, ¿no? Como conclusiones, bueno, quiero destacar principalmente esto, que la acción tutorial, pues sí, obviamente implicó un cambio de paradigma para docentes y alumnos, y esto pues nos obligó a rediseñar estrategias alternas, ¿no? Para que tuviéramos resultados positivos y favorables.
Los estudiantes obviamente afrontaron este paradigma y también redefinieron su concepción de interacción social y de aprendizaje, se reconfiguraron sus hábitos, etcétera. También nosotros como docentes nos enfrentamos a una adaptación a esta modalidad ante el uso mayoritario de tecnología y otras redes sociales. Y obviamente también se encontró que la acción tutorial pues tendrá que redefinir su metodología y formas de interacción con los alumnos. Maestro Ojalá y en Enrique, algún otro espacio, muchas sí. gracias. No, muchas gracias a usted. Aquí están las referencias. Gracias a ustedes. Cedo la Agradecemos, palabra a nuestro presentador, por favor. sí, muchas gracias, maestra María Dolores. Agradecemos su participación, profesor Enrique. Voy a ceder la palabra a la maestra María Dolores Ortega González, quien le va a compartir unas preguntas de la audiencia. Adelante, maestra María. Sí, con todo gusto, permítame. Pues bueno, ha recibido muchas felicitaciones, reconocimiento a su trabajo, pero hay una que nos llama la atención, que si usted les pudiera explicar cómo fue su estrategia para poder atender en varias sesiones a los chicos, acompañando sobre todo la cuestión de la tutoría y por otro lado sus clases, maestro. ¿Cómo no? Bueno, miren, en general mi metodología didáctica en la clase de inglés, pues la he reducido a través de pequeños módulos o cápsulas, ¿no? De información, de contenido. En términos muy generales, les puedo comentar que a través de ese rediseño de cápsulas de información de los temas, puedo cubrir en general una unidad, por decirles a ustedes, en 3 sesiones. Y obviamente el resto es práctica. Eso pues nos dio un margen amplio para poderlos atender y poder programar ese número de sesiones. Obviamente pues atendiendo las características y necesidades mismas de cada alumno. Pero básicamente es rediseñando la estrategia de las sesiones acordes a mi asignatura y facilitando pues la fluidez del trabajo tanto de tutoría como de la asignatura de inglés en este caso. Sí, Muchas gracias, maestro Enrique. Así al es, contrario, gracias. tuvimos que replantear muchos aspectos que ya teníamos trabajados con anterioridad, ¿verdad? En nuestro plan de clase. En el Así caso es. de otras preguntas, ya ve con nuestros tiempos que tenemos, con todo gusto se los haremos llegar para que usted nos haga favor de contestarlas a través del envío de esta información. Muchas gracias, maestro Al Enrique. contrario, a Cedo la ustedes, gracias. palabra a nuestro presentador. Muchas gracias, maestra María Dolores. Muchas gracias, maestro Enrique. Vamos a continuar con nuestro programa. Me voy a permitir ahora presentar a la profesora Sandra Reyes Martínez, quien nos expondrá su trabajo que es titulado Mi experiencia en tutoría grupal dentro de la pandemia. Adelante y muchas gracias por su participación, maestra Sandra. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias. Si me pueden apoyar, por favor, con mi presentación. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bien, pues yo titulé mi trabajo Mi experiencia en tutoría grupal dentro de la pandemia. Está ubicada dentro del eje temático número 1, experiencias de trabajo de las y los tutores grupales e individuales, y soy del plantel número 4. La siguiente, por favor. Mi objetivo estuvo centrado para poder compartir mi experiencia y cómo llevé a cabo la organización de mis actividades de tutoría a lo largo de este ciclo escolar 2020-2021, por medio de herramientas que fue principalmente la herramienta de Moodle para poder reflexionar sobre esta experiencia y enriquecer una siguiente práctica de tutoría. La siguiente, por favor. Bien, dentro de la parte de introducción debo señalar que este trabajo muestra algunos elementos
que yo llevé a cabo y que retomé en particular dentro de la tutoría grupal, como ya lo había comentado, con el grupo 417 del turno matutino. Procuré, igual que el maestro que me precedió, que las sesiones se llevaran prácticamente cada mes, considerando los días sobre todo de clase, para poder darle un seguimiento al estudiante, primero de forma individual y posteriormente de forma grupal, en donde se atendieron principalmente dudas y preguntas. Mis herramientas fueron Moodle, fueron Drive y fueron Zoom. La siguiente. ¿Cómo se desarrolló la tutoría? Bueno, los espacios de comunicación fueron fundamentales. Ya he mencionado que trabajé con estas 3 herramientas. Moodle fue un espacio importante para mí porque en este desarrollé las actividades de mi asignatura y fue importante para mí que los estudiantes ya conocieran un espacio de trabajo en el cual ellos conocían o tenían conocimiento de dónde estaba el mensajero, dónde estaban los foros de atención a dudas, de comentarios, etc. Entonces fue un espacio adecuado para ello. Fue el espacio también donde compartí los talleres y los cursos de información que nos hacían llegar para poder darlo a conocer a los alumnos, pero como Moodle permite sobre todo el trabajo para que no se sature la plataforma por medio de enlaces, pues bueno, la herramienta de Google Drive para mí resultó fundamental. Por medio de esta herramienta se subieron y se compartieron los enlaces de la información que yo les hacía llegar a los alumnos. Finalmente Zoom me permitió integrar todos estos elementos, es decir, la información que estaba llegando, la información que yo quería que ellos conocieran y el proceso de comunicación todavía más cercano con cada uno de los alumnos. Fue un espacio que me permitió la oportunidad de conocerlos, escucharlos, exponer sus dudas, sus comentarios. La siguiente, por favor. En donde también en estos 3 espacios tuve la oportunidad de conocer cuáles eran las áreas en las cuales ellos tenían este desarrollo de oportunidad. Se llevó a cabo una primera reunión, que fue presentación, fue darles a conocer cuál era el objetivo de tutoría. Hay que destacar que como son alumnos de 4º año, estos estudiantes salen de la secundaria, ingresan a la preparatoria y no conocen muy bien la dinámica de trabajo. Entonces, para mí era importante hacerles saber cuál era el contexto en el cual estábamos trabajando, cuál era el objetivo que tenía la tutoría, a qué se refería, y también se prestó para dar a conocer algunos usos de herramientas que les fueron útiles a lo largo de todo el ciclo escolar. Conocer sus áreas de oportunidad fue una opción que yo tuve para ir desarrollando sus habilidades a lo largo de todo el ciclo escolar y que les fueran de utilidad no solo para mi asignatura, sino para otras asignaturas y para su vida personal. Contextualizarlos y conocer el espacio en el cual se desarrollan las actividades dentro del plantel 4, quiénes son los profesores, cuáles son las asignaturas, cuántas asignaturas llevan, los reglamentos que tiene cada uno de los profesores, la forma de evaluación, etc. De aquí yo tomé las palabras de nuestra directora general, la maestra Valle. Aquí reforzarás y adquirirás nuevos conocimientos, consolidarás tus ideales y fortalecerás tus valores, formarás hábitos de estudio y conocerás disciplinas esenciales para un futuro social y profesional de éxito. Esto fue muy importante, conocer cuáles eran los ideales que tenían los estudiantes al ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, saber cuáles eran los valores, porque ahora a distancia podían sentirse ellos mucho más abandonados, entre comillas, por parte de nosotros los docentes, y a lo mejor la distancia también se prestaba para no tener o no fortalecer esos valores. Reconocer cuáles eran sus hábitos de estudio para poderlos desarrollar e ir avanzando. Y por supuesto esto dentro de un contexto social y profesional. De los materiales de apoyo que yo les pude brindar al principio fueron, por ejemplo, partir desde la organización con una agenda. ¿Cuál va a ser tu espacio de estudio, tu espacio de trabajo? ¿Cómo debes organizar tus actividades? ¿Cómo vas a reelaborar tu horario de acuerdo a todas las actividades y proyectos que estaban dejando los profesores? Compartimos materiales de estudio como diversos mapas conceptuales, mapas mentales, cómo se elabora un ensayo, videos de orientación que yo encontré en YouTube y que eran breves y que les eran oportunos para todas estas actividades. La siguiente.
La actitud de trabajo en grupo era fundamental, respetar los puntos de vista, escucharnos y apoyarnos. El respeto fue algo que hablamos y trabajamos, que a pesar de estar a distancia, bueno, todos estábamos siendo parte de un grupo y que por lo tanto debíamos salir adelante con nuestras dudas, con nuestras preguntas, pero siempre escuchándonos. El trabajo de tutoría principalmente lo desarrollé y lo enfoqué en esta parte de tutoría preventiva. Es decir, una tutoría constante para poder conocer cuáles eran sus avances, sus dudas, una tutoría que permitiera que ellos tuvieran herramientas y elementos para seguir avanzando, atención a dudas continuas, a pesar de que estas tutorías y encuentros estaban centrados en Zoom una vez al mes, pues bueno, el mensajero dentro de Moodle era una herramienta que se utilizaba a diario para dudas, preguntas, comentarios. Una cita muy importante de Navarro nos dice un cambio en la conducta del individuo que lleva a una mejor adopción al medio. Y eso era lo que ellos estaban logrando con el pasar de los meses, el conocer su contexto, el ver que eran dinámicas diferentes, pero que todos esos eran provechosos para todas sus asignaturas. Evitar los problemas de deserción, y fue un logro importante porque a pesar de todas estas circunstancias de pandemia y de COVID en el cual nos encontramos de manera muy fuerte en este ciclo escolar, bueno, se evitó la deserción o la falta de conocimiento de a dónde debían dirigirse, con quién debían tener de comunicación para algunos trámites, etc. Entonces eso fue Maestra muy Sandra, importante. le quedan 2 minutos. Muchas gracias. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de las conclusiones fueron retos importantes, por supuesto, la comunicación, el identificar las áreas de oportunidad que ellos tenían, la actitud positiva a lo largo de cada una de las sesiones, porque se va desarrollando una amistad entre todos con esa parte de preguntar, darle seguimiento, de escuchar y leer sus opiniones, de conocernos, de respetarnos y de atender a las necesidades académicas. Fueron estrategias útiles que, como ya había mencionado, no solamente fueron para mi asignatura, sino para otras asignaturas y sobre todo que se les va a quedar para su vida personal. Conocieron su institución, no de forma física, pero sí de tener conocimiento cómo se trabaja en la Escuela Nacional Preparatoria, cómo se lleva a cabo el trabajo de tutoría y también el seguir aprendiendo, porque esa va a ser otra parte fundamental, conociendo y adecuándonos a un nuevo ciclo escolar. Y finalmente están, la siguiente por favor, las fuentes de consulta que utilicé en estas 2 citas y referencias. Muchas gracias. Agradecemos su participación, profesora Sandra. Voy a ceder la palabra a la maestra Jacqueline Onofre Santillán, que es nuestra siguiente moderadora, quien te compartirá unas preguntas de la audiencia. Adelante, maestra Jacqueline. Muchas gracias, maestra Sandra. Hay felicitaciones por su trabajo, aunque también nos hablan de qué aspectos resaltaría usted de su función como tutora dentro de las actividades que realizó y de alguna forma, pues, nos están hablando de que es muy extenso a veces el trabajo que hemos hecho y que tendría, ¿cómo le hizo para poder mediar el tiempo de trabajo de tutoría con sus clases? Muchas gracias, maestra. Bueno, por un lado hay que considerar que nuestra dinámica de trabajo como profesores en este ciclo escolar fue diferente. Es decir, no estábamos o no teníamos que haber estado desde mi punto de vista frente a las clases todos los días, todas las horas. Se reorganizaron en mi caso las actividades de enseñanza, de aprendizaje, de proyectos, de objetivos que ellos debían cumplir. Y entonces, al cambiar y al modificarse todo este espacio de actividades, permitió también que se llevaran a cabo nuevas estrategias para la tutoría. Aproveché las horas de mi clase porque, bueno, ahí puedo tener oportunidad con ellos, no solamente de resolver las dudas para mi clase, sino también el tener al grupo con sus dudas y con sus preguntas para poderlos apoyar. La tutoría, como mencioné, fue sobre todo en un aspecto preventivo, un espacio de acompañamiento con los estudiantes. Al ser estudiantes de nuevo ingreso, ellos tenían dudas, con quién me dirijo, con quién voy, a quién le hablo, a quién le escribo, cómo tengo que entregar las actividades. Y mi maestro me entregó
un calendario distinto al otro, qué fechas son las que yo debo entregar actividades, cómo tengo que hacerle. Entonces, la prevención y el acompañamiento fueron dos claves importantes a lo largo de este proceso. Muchas gracias, maestra. Tengo otra pregunta que nos habla justamente de qué problemáticas usted pudo detectar, ya que el cambio de secundaria a prepa pues es muy grande. Gracias, maestra. Sí, sobre todo fue espacio de contextualización. Al estar los alumnos en casa, pasaba mucho que en las sesiones presenciales estaban los papás cerca de ellos. Entonces, en lugar de hablar el alumno, hablaba el papá. Y yo les agradecía mucho la presencia de los papás, pero les decía, denle la oportunidad al alumno que se exprese. Recuerden que es como si estuviéramos en el salón de clase, ellos tienen que expresarse, ellos tienen que conocerse. Entonces, esa fue una parte importante, el decirles, por supuesto que estamos haciendo un cambio, pero esto no significa que sea algo negativo. Significa que es una nueva experiencia y una nueva oportunidad con nuevas estrategias que podemos tener. El contextualizarlos dentro de nuestro espacio de universidad, de Escuela Nacional Preparatoria, y el llevarlos a conocer un poco sobre cuáles son los funcionarios, cuáles son las estrategias dentro de nuestro plantel. Eso fue sobre todo. Muchas gracias, maestra, por su participación, un trabajo muy interesante. Gracias, y maestra. En este momento cedemos la palabra nuevamente al maestro Elías Joel Ramírez Martínez. Muchas gracias por su participación nuevamente, profesora Sandra. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Continuando con nuestro programa, me voy a permitir ahora presentar al profesor Francisco García Moctezuma, quien nos expondrá su trabajo titulado Tutoría Grupal a Distancia, mi experiencia en estos meses de contingencia 2020-2021. Adelante y gracias por su participación, profesor Francisco. Su audio, profesor Francisco. Gracias, maestro Elías Joel. Hola, maestra Dolores Ortega y maestra Jacqueline Onofre, moderadoras de esta mesa. Muy buenas tardes a todos. ¿Me podrían apoyar con la presentación, por favor? Muy bien. Sí, la siguiente, por favor. Bien, hablaré en cuanto a mi experiencia en este año tan peculiar, en este ciclo escolar tan peculiar que estamos finalizando. Ciclo escolar, estamos finalizando. Cuando en marzo de 2020 se impuso la contingencia sanitaria para hacer frente al COVID, ninguno de los que estamos aquí presentes, ni las autoridades universitarias y autoridades de otro tipo, pensamos que tal medida se extendería por más de un año, obligándonos a llevar a cabo las actividades de enseñanza-aprendizaje, empleando para ello de manera intensa y muy precipitada las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente. Las tutorías en sus modalidades grupal e individual tuvieron que desarrollarse de la misma manera para apoyar a los alumnos en la medida de lo posible, los cuales, sin lugar a dudas, resintieron la falta de interacción social tanto con sus compañeros como con sus maestros y tutores, como lo hacían habitualmente. Habrá que recordar que, digamos, al cierre del ciclo escolar 2019-2020, prácticamente nosotros en la prepa ya habíamos terminado el trabajo más pesado, la mayor parte de este ciclo escolar, y nada más nos dimos a la tarea de cerrar el ciclo escolar aplicando exámenes, aplicando evaluaciones, pero este ciclo escolar 2020-2021 por completo fue todo a distancia. Entonces, bueno, se nos presentaron otros retos al respecto. La experiencia vivida entonces durante este ciclo escolar por este tutor es expuesta en las siguientes líneas. La siguiente, por favor. Bien, algunas imágenes. Aderezo mi presentación con algunas imágenes de la tutoría desarrollada a lo largo del ciclo escolar. Adelante, por favor, la siguiente. Bien, el objetivo, compartir mi experiencia de trabajo de tutoría grupal realizada en su modalidad a distancia durante el ciclo escolar 2020-2021.
En cuanto a la justificación, pues compartir las experiencias tenidas en todo este proceso es de especial importancia para aprender de lo vivido por nuestros pares, así como para afinar nuestras estrategias a implementar en el próximo ciclo escolar, el cual, según se vaticina, se desarrollará a distancia al menos durante el primer periodo. Hay muchas voces que por ahí señalan que esto llegó para quedarse y bueno, lo más que lograremos es desarrollar un modelo, adaptarnos a un modelo híbrido al respecto. Lo antes dicho justifica que el presente trabajo que ahora pretendo, pueda yo compartirles las experiencias que tuve en este ciclo escolar. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien. En marzo de 2020 se estableció esa contingencia sanitaria para hacer frente a la pandemia que comenzaba a esparcirse en forma acelerada entre la población mexicana. En ese momento, pues, repito, las autoridades y los académicos y los alumnos y toda la comunidad universitaria no pensábamos que se iba a alargar tanto tiempo. Para no interrumpir las actividades de enseñanza-aprendizaje, tuvimos que adoptar un uso intensivo de las TICs, proceso que representó un tremendo sacrificio entre personal docente. Primero para capacitarnos apresuradamente en el empleo de tales tecnologías y después para familiarizarnos con el entorno virtual imperante. Algo inédito, pues, en nuestra experiencia. Las dos siguientes, por favor. La siguiente. Sí. La integración del alumnado a esta forma novedosa de trabajo también supuso grandes esfuerzos. No obstante, su condición de nativos informáticos, como se señala en repetidos lugares, definitivamente también sufrieron bastante en esta adaptación. En esta inédita realidad afloraron nuevos problemas, desde la carencia de una computadora o dispositivo móvil para realizar las actividades hasta las frecuentes fallas en el servicio de Internet o en el abastecimiento de la energía eléctrica en varias zonas de la ciudad. A eso hay que agregarle la falta de espacios en muchos de los hogares de nuestros alumnos para desarrollar sus labores, para, digamos, tomar sus clases y participar en sus actividades escolares. El entorno habitual, el entorno virtual, lejos de ser un ambiente seguro, también mostró sus fallas y vulnerabilidades que de alguna forma alentaron los frecuentes hackeos y las trampas en la entrega de tareas y en la presentación de evaluaciones en línea. Plataformas como Classroom, Moodle o Zoom colapsaron ante la altísima demanda a las que fueron sujetas. Muchos de los técnicos en informática en los diferentes planteles señalaban, bueno, que sí existía la posibilidad de utilizar Classroom, Moodle o Zoom, pero ante la fuerte demanda que hubo, pues de un día para otro, muchas de estas plataformas colapsaron y tuvieron que irse afinando, que ir perfeccionándose con el paso del tiempo. Las siguientes dos, por favor. Muy bien. Lo anterior tuvo mucho que ver con los problemas que en el marco de las tutorías se nos presentaron durante todo este tiempo. Las inconformidades de los alumnos sobre la falta de respuestas oportunas por parte de sus profesores para aclarar situaciones de conflicto, la ausencia de realimentación en las tareas entregadas y en las evaluaciones asignadas o los constantes hackeos en los trabajos depositados en Drive. Por mencionar los más relevantes, fueron una constante en el buzón de quejas que habilitamos los tutores. Del lado del profesorado, las quejas recurrentes fueron sobre la vulnerabilidad de las plataformas para con los hackeadores, la participación de intrusos, sobre todo en las videosesiones de Zoom, y las trampas de un buen número de alumnos en la entrega de trabajos y en la presentación de exámenes. Yo soy de la asignatura de Geografía y mi experiencia es que la mayor parte de chicos no saben ni siquiera el lugar a donde viven. En los exámenes que les apliqué en esto, les ponía como preguntas los lugares más inverosímiles, más difíciles de encontrar y todos sacaban 10. La verdad es que no sé qué pensar. Adelante, por favor, las dos siguientes. Bueno, la anterior, por favor. Muy bien.
En nuestro papel como tutores, aún con las mejores intenciones para apoyar en la solución de estos y otros conflictos generados en este tránsito hacia la educación en línea, varios de los problemas presentados nos dejaron en más de una ocasión sin aliento por su condición de inéditos y por la complejidad de las causas que los originaron, haciéndolas más de las veces irresolubles. Adelante, por favor, la siguiente. Los retos que en mi experiencia se tienen de esta manera inédita de hacer nuestra labor tutoral es aplicar al pie de la letra algunas de las funciones del tutor y que, claro, nos han repetido en múltiples ocasiones en nuestros cursos, en nuestros seminarios sobre tutorías. Primero, Doctor García, quedan 2 minutos, sí, disculpe. cómo no. Establecer comunicación entre autoridades, profesores y padres de familia, promover la autonomía del alumno, supervisar el desempeño académico del alumno como tutores, promover estrategias metodológicas, ayudar al estudiante a resolver directamente sus problemas. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien, paso a las conclusiones. Las experiencias vividas en este ciclo escolar que estamos por terminar deben alejarnos de la falsa idea que se tiene sobre la tutoría, en el sentido de que el tutor es el responsable absoluto del desempeño del tutorado y el que le resolverá todos los problemas, tanto académicos como personales que se le presenten en su trayectoria del bachillerato. Esta creencia debemos desterrarla por completo de nuestro ideario. Sí debemos de escuchar los planteamientos de nuestros alumnos tutorados, sobre todo en esta realidad virtual que estamos desarrollando, orientarlos en su toma de decisiones, ser respetuosos en su manera de pensar, pero nunca ponernos como intermediarios en la solución de los problemas del más variado tipo que pudieran tener. A lo más, canalizar sus situaciones con las instancias que pudieran ofrecerles la atención requerida. Adelante, por favor, la siguiente, las referencias. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Agradecemos su participación, profesor Francisco García. Ahorita cedo la palabra a la maestra María Dolores Ortega González, quien te compartirá unas preguntas de la audiencia. Adelante, Gracias. maestro. Gracias, maestro Elías Joel. Me permito dirigirme a usted, doctor. Mire, tiene muchas felicitaciones. Dicen que muchas gracias por compartir su trabajo, que brinda usted nuevas ideas de cómo evitar los problemas como el plagio y otros, y que lo cual le agradecen. Hay otras preguntas, si me permite usted, no todas se las voy a poder compartir, pero después se las enviaremos. Dice, Claro. ¿qué tipo de problemática pudo detectar? Ya que el cambio de secundaria, disculpe, a prepa es muy grande. Y otra, maestro, es en su papel de tutor, ¿cómo apoyó en la situación de exceso de actividades y falta de respuesta de algunos profesores? Creo que sería por el momento todos, maestro, para no saturarlo, doctor. Sí, pues, muchas gracias. En relación a la primera pregunta, el cambio de secundaria a bachillerato y más en estas condiciones fue muy violento, permítanme decir, para nuestros alumnos, de estar completamente sujetos, pues, vigilados por los prefectos y sus maestros de secundaria, a estar completamente, pues, sin mayor control, por así decirlo, en cuanto a su desempeño, en cuanto a su comportamiento en el bachillerato, pues fue un cambio ha sido un cambio muy fuerte para nuestros estudiantes. La adaptación va siendo poco a poco, debemos de enfatizarles la idea a nuestros chicos que su desempeño, su responsabilidad es algo muy propio, que ellos mismos tienen que ir labrando su camino. En fin, podemos darles alguna orientación, pero no podemos hacer gran cosa. La segunda pregunta, ¿cuál era, perdón? Dice, permítame, maestro, dice, en su papel de tutor, ¿cómo Sí. apoyó en la situación de exceso de actividades y falta de respuesta de algunos de los profesores del grupo? Me quiero imaginar. Sí, es otro tema muy difícil,
también que atender. Si en las clases presenciales, cuando nos explican los alumnos sus problemas y a veces nos indigna pues la situación que están padeciendo, imagínense ahora en este entorno virtual. Lo más que yo podía hacer era cuando el problema estaba ya irresoluble para la labor del alumno y de su servidor como tutor, era enterar a mi autoridad el problema para que nos ayudara pues a hablar con el profesor o la profesora correspondiente. Y podemos decir también entre nuestros compañeros, pues hubo mucha disposición, al menos en mi experiencia, para resolver estos alumnos, nuestros compañeros maestros, cuando la autoridad les externaba el problema que estaban planteando los alumnos de falta de realimentación, una calificación injusta, qué sé yo, o hackeo, pues, en los trabajos en Drive, sobre todo. Alguien entra, estamos hablando de grupos de 60, de 70 alumnos. Cuando tomo los cursos, un paréntesis, cuando tomo los cursos de correspondientes, pues sí, el ejemplo que siempre pone el capacitador es de 5 alumnos, de 6 alumnos, ¿no? Es facilísimo rastrear, ¿no? Pero cuando tienes grupos de 60 o de 70, simplemente localizar a un alumno que nada más te pone su nombre o su segundo apellido y no te pone más datos, es un trabajo muy desgastante. Entonces, varios en el Drive les ocurría de que borraban sus trabajos. ¿Y quién era? Pues quién sabe, ¿no? Trataban de ellos de buscar quién había sido el responsable y pues nada, ¿no? Entonces, explicarles todo eso a la autoridad para que abordara con el profesor correspondiente, bueno, nos sirvió en algo, pues. No quiero decir que todos los problemas se pudieron resolver, definitivamente. Gracias. Doctor, muchas gracias por su participación, por su disposición a contestar. Le mandaremos por ahí en su momento otras preguntas y Claro. le cedo la palabra a mi compañero presentador. Nuevamente, muchas gracias por su participación, profesor Francisco García Moctezuma, maestra María Dolores Ortega González. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Me voy a permitir presentar a los profesores del siguiente trabajo, quienes son Carlos Alberto Gutiérrez García y Guillermina Peralta Santiago. Ambos expondrán su trabajo titulado Tutor y estudiantes en la vida universitaria, el camino hacia procesos cognitivos y actitudinales. Adelante y gracias por su participación. Profesor Carlos, profesora Guillermina. Gracias, buenas tardes. En mi caso voy a ser quien exponga el trabajo conjunto, entonces si podrían apoyarme con la presentación, por favor. Gracias. La siguiente. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta propuesta? El título va implicado en el sentido de hacer una tutoría que esté inmersa dentro de lo que fue el trabajo de las asignaturas, en este caso de Historia de México, Historia de la Cultura. Y bueno, básicamente se trabajó en conjunto con compañeros de la Prepa 4 y Prepa 6, y el sentido es, viendo esta opción de la actividad a distancia, es cómo poder innovar en la tutoría. Y en ese sentido se plantearon una serie de reflexiones en cuanto a cómo lograr que dentro de la misma práctica educativa, más allá de la escolarización, como decía la ponencia magistral, irnos hacia realmente generar estrategias que permitan el reconocimiento de los jóvenes, conocerlos, saber sus habilidades, actitudes y capacidades. Entonces, en ese sentido, se buscó una estrategia que a continuación presentamos. Bueno, las acciones, la siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron estas acciones? Que estas actividades planificadas que son parte del temario de historia, lograr dos cosas: conocer sus conocimientos, sus ideas, sentimientos y emociones del manejo de contenidos, y enfatizar en algunos aspectos que creo que son relevantes, que nos permitirían dos cosas: conocer sus capacidades, sus actitudes
y las situaciones problemáticas que venían enfrentando, tanto en lo académico como en lo personal. Entonces se plantearon en Classroom una serie de actividades que aquí tenemos algunos ejemplos de los temas. La idea es que los temas fueran generadores de debate, de opiniones y de reflexión hacia los jóvenes, partiendo de su presente y relacionando con los hechos del pasado. La siguiente, por favor. La estrategia, como decía, se planificaron una serie de secuencias y la idea es que a partir de estas secuencias pudiéramos ir guiando nuestra tutoría hacia resolver situaciones que ellos se enfrentaban dentro de la práctica cotidiana. Y además, en algún momento, en la medida de lo posible, reforzar una serie de situaciones que ellos tenían por ahí inmersas en el trabajo que se venía desarrollando. La siguiente. Y ponemos algunos ejemplos de cómo la idea es cómo lograr conocer a los estudiantes. Y más allá de hacer una asesoría o hacer una serie de actividades solamente desde la tutoría, sino que dentro de las estrategias de aprendizaje, lograr conocerlos e interactuar con ellos sobre situaciones. Entonces se presentó, por ejemplo, un tema que fue la jardinosofía, que era una serie de actividades reconociendo la importancia de los jardines desde la filosofía, la cultura, la historia, la estética, y nos permite conocer aspectos interesantes. Por ejemplo, su identidad. Aquí se ven algunos ejemplos. Por un lado, algunos cuentan sus experiencias. Estas experiencias nos permiten ver cuáles son sus aspiraciones, cuáles son de alguna manera su percepción del futuro, de cómo se sienten. Por ejemplo, hablan de la libertad total, de esta apreciación de un paisaje. Otro, por ejemplo, hablaba de sus recuerdos y de cómo una flor o una planta le significaba algo trascendente para su vida, y de ahí comenzaban a hablar de su vida personal. Entonces, de una manera inducida a través de los aprendizajes, en este caso conceptuales, expresaban puntos de vista y opiniones. Por ejemplo, aquí otra habló de su árbol, habla de una situación de encierro, que vive en un departamento y habla de cómo está viviendo esta situación de encierro y bueno, cómo es significativo para él una planta que él compró y diseñó. Entonces nos permite conocer este tipo de cuestiones. La siguiente. En el tema, los inicios de la educación en el México independiente, hablábamos de cómo era la enseñanza ayer y hoy. Y es muy interesante cómo ellos perciben desde el pasado y cómo se ubican en su presente. Entonces pusimos igual algunos ejemplos de sus experiencias, les dijimos que hicieran un collage de imágenes de su vida en el plantel o en los planteles. Y hablaban, por ejemplo, experiencias y conocíamos casos de cada uno en cuanto a cómo les fue. Por ejemplo, en el primero que tenemos ahí, que habla de su cuarto año, que dice fue una combinación de un montón de momentos. Usted tuvo que dar de baja, problemas de salud, luego la pandemia. Otro, por ejemplo, habla de cómo cómo era lindo recibir a los profesores. Dice, bueno, cuando fue presencial no era tanto, pero ahora sí los extrañamos. Hablan mucho de los profesores y el valor que tienen, que eso es muy importante porque a veces se perdía con el contexto de los problemas que se tenían en los planteles. Realmente valoran el trabajo de los profesores. También hablan de su responsabilidad, por ejemplo, de cómo ellos tienen que ser responsables para su estudio y como hablábamos de los castigos, situaciones en el siglo XIX, pues expresan cómo debe ser la educación. La siguiente, por favor. Hablamos de la participación de las mujeres en la independencia. Y aunque era un tema histórico, obviamente se remetía al presente de cuál es el papel de las mujeres en la actualidad, cuáles son las circunstancias que ellos consideran de injusticia, cómo es que pueden resolverla y generaban propuestas. A partir de cómo era el modelo de mujer de una época, ellas estaban planteando, y también los hombres de hecho participaban y decían cuál era lo que tenía que hacerse, qué tenía que hacerse para poder reconocer este aspecto tan importante, y pues algunos sí hablaban de seguir bajo esta lucha. Maestro Carlos, sí. te quedan 2 minutos si eres Sí, tan gracias. La siguiente, por favor. En la ciencia, por ejemplo, el tema de las expresiones culturales, hablamos de la ciencia y la incorporación de la mujer. Y como dicen, se sorprenden de cómo fue la dinámica en una época y cómo la ven hoy y cómo se ven ellas como estudiantes en un futuro. Y algunas cómo no se ven en un futuro. Entonces, esto propiciaba que hablaran de sus vivencias, sus emociones, sus problemas, que la idea es que una vez que acabara la secuencia, platicáramos sobre ello
y pudiéramos canalizar a la medida de lo posible lo que ellos opinaban. Aquí, por ejemplo, estas imágenes, pues poníamos las mujeres en la preparatoria, las mujeres ya en la universidad y hoy día dentro de la ciencia. La siguiente, por favor. Y también no podíamos dejar este tema, que era, por ejemplo, la xenofobia en México, a partir de un caso de discriminación de los chinos en México. Pues hablamos de la situación de los afromexicanos, hablamos de la situación de discriminación actual con el asunto de los de origen oriental, pero lo importante es, bueno, reconocer estos problemas y qué sugieren, qué proponen. Entonces hacían, en este caso, trípticos, hacían carteles con sus propias ideas para tratar de comunicarse y cómo expresarse ellos para resolver los problemas. Entonces todo esto nos permitió la siguiente, para cerrar. Nos permitió apreciar las reflexiones y opiniones de los estudiantes, también sus estados de ánimo, sus inquietudes, emociones y sentimientos, lo cual deben ser considerados por nosotros dentro del trabajo, no ver quizá a veces la tutoría separada. También supimos de los conocimientos que tienen y cómo apoyarlos, porque no solamente son problemas, sino cómo reforzar lo que ya saben. Y como decíamos, si se busca erradicar una escolarización sin sentido, pues hay que tener una idea clara de por qué y para qué de una asignatura y de la función tutorial. Y esa es una de las propuestas que teníamos, hacer una actividad más creativa que promueva más saberes y actitudes para conocer a nuestros estudiantes y poder intervenir, sobre todo en esta situación que estábamos a distancia. Entonces, de alguna manera, hubo situaciones académicas, situaciones muy personales que se buscó canalizar, pero lo importante es que se plasmaron a partir de sus trabajos y de las secuencias que se propusieron durante este ciclo escolar. Y bueno, sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Pues mira, muy sorprendidos en general por la propuesta que haces, ¿verdad? Les gustó mucho, sobre todo hacen ver el manejo de las emociones, que es una parte muy importante de esta cuestión integral de la tutoría. Entonces, pues hay muy buena respuesta a tu propuesta. Me voy a permitir hacerte, son varias las preguntas, pero por los tiempos ya ves cómo andamos, pero todas son muy interesantes y te hago la siguiente. Dice, los actos deshonestos de la alumna, permíteme, no vaya a ser que esté dándote, es que dice el profesor Sí. García, no, disculpa, acá, Carlos, en su Sí, sí. práctica tutorial, ¿tuvo alumnos que se hayan acercado a usted para plantearle alguna situación de violencia de género que ellos hayan sufrido en el ámbito escolar? Y otra que te doy para que de una vez sí puedes integrarla, ¿consideraron que a la distancia los alumnos aprendieron más y mejor o al contrario, y como tutores, cómo se verificó esto? Es por el momento lo que te dejo en la mesa, Carlos. Sí, gracias. Sí, en cuestión de la primera pregunta, en nuestra experiencia, al menos en el caso de nosotros, sí hubo 3 casos donde hubo una situación de denuncia sobre ciertos problemas en cuanto a violencia y en el hogar, sobre todo, ¿no? De estudiantes que consideraban que había una violencia y sobre todo ellos hablaban de una falta de respeto hacia su forma de estudio. Ellos reconocían violencia en el sentido de lo que era el escenario, de estar ellos frente a una computadora y el contexto del hogar, ¿no? De hecho, hablaban un poco del papel de la mamá, del papá, y se sentían violentados porque decían, no tengo las condiciones para trabajar en mi propio hogar no me lo permite. Entonces, se buscó canalizar con los padres de familia en un sentido. En otros sí, cuestiones ya más a veces de carencia, por ejemplo, de comunicación con otros compañeros y que ellos consideraban como violencia. Entonces, en uno de los temas, de hecho, sí se les mencionó qué es violencia y en qué sentido podemos identificar los tipos de violencia, porque a veces para alguna situación muy concretita, dicen, esto es violento para mí. Bueno, entonces había que analizar más. Entonces, precisamente en una actividad que era sobre un poco filosofía, adentrarnos a filosofía, pues se lograba que al menos reconocieran y vieran esas posibilidades de una mejor comunicación para evitar este tipo de violencia. Y en el caso de los aprendizajes, creo yo que sí fue significativo, recuperamos algunas opiniones de ellos. Pues obviamente lo primero que decían es que se conectaba su presente con las actividades. Y entonces era muy interesante porque les permitía interactuar y opinar mucho al respecto. Entonces no veían como una actividad forzada de tengo que estudiar cómo se enseñaba en el siglo XIX. No,
La idea era abordarlo desde el presente y cómo se sentían. Entonces, lo que más les gustó fue cómo ellos trataban de aportar ideas con los trabajos que producían. Muchas gracias, maestro Carlos, como siempre, muy didáctico en tus presentaciones. Le Muy cedo amable. la palabra al presentador, igual a tu compañera Guillermina. Por favor, dale nuestras felicitaciones a Claro que nombre sí. de todos los asistentes. Muchas Gracias. gracias. Gracias, muchas gracias. Mil gracias por su participación, profesor Carlos, profesora Guillermina. Vamos a continuar con nuestro programa. A continuación me voy a permitir presentar a los profesores José Manuel Becerra Espinosa y al profesor César Briceño Miranda, quienes nos van a exponer su trabajo titulado Tutoría y su incidencia en la mejora del aprendizaje de las matemáticas en el bachillerato. Adelante y gracias por su participación, profesor José Manuel y profesor César. Gracias, maestro Elías. Muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Ok, buenas tardes a todos nuestros queridos tutores. Nosotros tenemos el gusto de presentar nuestro trabajo que se llama Tutoría y su incidencia en la mejora del aprendizaje de las matemáticas en el bachillerato. Este trabajo fue hecho por el doctor César Briceño Miranda y su servidor José Manuel Becerra Espinosa. Bueno, nosotros hemos visto en las presentaciones previas cómo ha habido ejemplos de participación de tutores en diversas asignaturas. Nosotros lo hacemos en matemáticas y matemáticas tiene una característica muy especial que, bueno, para empezar somos los villanos de la película. Siempre los profesores de matemáticas somos los villanos porque nadie nos quiere, porque siempre los alumnos piensan que las matemáticas son la materia a vencer y que nosotros estamos ahí para perjudicarlos, cuando no es cierto. Haciendo un breve recorrido histórico, vemos que el desarrollo de la enseñanza de las matemáticas en México ha tenido muchas fases. Particularmente desde la década de los 80, se ha preocupado el sistema educativo nacional por mejorar la enseñanza de las matemáticas para, abatir los rezagos y el aprendizaje en el aula. Nuestro trabajo básicamente se resume en cómo vincular la tutoría de matemáticas con las asesorías para reforzar los conocimientos a través de ejemplos muy específicos sobre ejercicios concretos que los alumnos tienen dudas. Nosotros tenemos un contexto bastante gris, que es el bajo rendimiento de matemáticas que ha tenido nuestro país, pero durante años. O sea, esto yo lo he investigado y tiene más de 100 años de un rezago de la enseñanza de matemáticas. Desde la década de los 80 se han tratado de buscar estrategias de cómo mejorar la enseñanza de estas asignaturas. Sin embargo, no todas han sido exitosas. Normalmente las matemáticas, nosotros en el colegio de matemáticas tenemos 7 asignaturas, de las cuales siempre, bueno, 2 de ellas son optativas y las otras 5 son obligatorias. Normalmente, tanto matemáticas 4 como matemáticas 5 siempre presentan el mayor índice de aprobación. Entonces, la idea es vincular la tutoría con la asesoría para abatir esos índices de reprobación tan altos que tenemos. Bueno, nuestro problema en el colegio de matemáticas es que a nosotros los maestros nos llegan alumnos con un nivel muy bajo de conocimientos de la secundaria. No sé, maestros, si ustedes han tenido la oportunidad de ver los programas de Aprende en Casa, tanto 1, 2 o 3. Yo, en mi carácter de profesor de matemáticas, he seguido algunos programas para ver cómo enseñan matemáticas tanto a nivel primaria como a nivel secundaria. Y me he dado cuenta que todos presentan un mismo rasgo característico, y es que ya estamos muy dados a el aprendizaje basado en problemas.
Y bueno, parece que es algo como de moda, como algo muy innovador, que se ha puesto, incluso en nuestros programas, es algo como que se reitera mucho de que se enseñe las matemáticas con base en situaciones contextualizadas. Parece que es innovador, pero ya si uno analiza realmente esta metodología, nos damos cuenta que este método de enseñanza tiene más de 70 años. Fue creado a principios de la década de los 50 del año pasado en Estados Unidos. Entonces, no es precisamente el último grito de la moda, que es una muy buena metodología. Sin embargo, no es la panacea. Tenemos un problema porque los niños no están entendiendo conocimientos básicos. Y eso podemos constatarlo cuando nuestros alumnos llegan a cuarto año. Hay casos tan extremos como que los chicos ni siquiera saben restar. Ya no digamos dividir o hacer ya alguna operación en fracciones. Bueno, para ellos ya es como quebrarse la cabeza. A lo mejor uno puede pensar, un alumno tiene un problema, otro quizás dos, quizás tres, pero cuando ya es algo recurrente, entonces el problema no es de los chicos, el problema es de un sistema educativo que los ha educado mal o que los ha preparado mal y que están llegando a la preparatoria con muchas deficiencias. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, se han tratado de hacer reformas curriculares para corregir eso. El problema es que en México, en este país, siempre estamos en reforma. No se han fijado que tenemos una reforma, que es la reforma de 2018, que a su vez fue una reforma de 2014, y ahorita este gobierno pretende implementar otra reforma. Entonces, estamos permanentemente en reformas. El punto es que ni siquiera vemos cómo termina una generación para ver si funcionó o no funcionó esa reforma cuando ya estamos implementando otra. Entonces, a nosotros nos llegan los alumnos con un bajo rendimiento en matemáticas. Entonces, lo que nosotros queremos en el programa de institución de tutorías de la Prepa 8, particularmente el turno vespertino, lo que queremos es contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, particularmente de matemáticas, a través de un proceso de atención, de acompañamiento y orientación durante la formación de los estudiantes. En esta pandemia, desde hace 13 meses o casi 14 meses que hemos estado confinados, hemos tenido que utilizar mucho las tecnologías de información y comunicación, que de hecho nosotros ya lo hemos hecho durante muchos años, pero ahora fue de manera absolutamente obligada. Entonces, hemos tenido que recurrir a, pues, aulas virtuales, a applets, a libros electrónicos, a videos educativos, para tratar de ayudar a aquellos alumnos que presentan algún rezago o incluso algunos alumnos que quieren aprender un poquito más. Entonces, hay que diferenciar a aquellos alumnos que pretenden estudiar, que pretenden aprender, de aquellos que solo quieren acreditar. Por ejemplo, en estas épocas que ya vienen los exámenes escenarios, bueno, a nosotros nos han llegado decenas de solicitudes para asesoramiento en matemáticas y a veces algunos alumnos es que yo quiero asesoría porque quiero pasar. Entonces, realmente hay pocos alumnos que dicen yo quiero tomar asesoría porque quiero aprender. Entonces, hay que modificar esa mentalidad del alumno de que lo importante, o sea, en la preparatoria se va a aprender, no a acreditar materias. En ese sentido, la función del tutor es básicamente orientar al chico, pero tiene que brindarle confianza. Y esa confianza es fundamental para que el alumno se pueda abrir y nosotros sepamos cuál es realmente la problemática que lo aqueja. Algunos tienen algunas dudas muy concretas, algunas un poco más vagas y hay unos que están totalmente perdidos. Entonces, necesitamos conocer al alumno y la única forma es que nosotros le brindemos confianza para que ellos puedan hablar con toda la tranquilidad. Y bueno, con toda la confianza para decirnos sus problemas. Entonces, lo que realmente el caso más extremo, lo que queremos evitar a como dé lugar es que el alumno abandone. En esta pandemia ha habido mucha gente que abandonó, incluso se dio de baja temporal por los problemas que ya sabemos. Entonces, lo que no queremos es que perder a un alumno perdido quizás no pueda regresar. Entonces, para nosotros es fundamental que no se vaya. Entonces, y muchas veces se va porque tiene frustración con las materias y particularmente con las matemáticas, porque reprueba, entonces eso va acabando con su confianza. Entonces, tenemos que rescatarlo desde el punto de vista
primero psicológico y luego académico. Maestro, le quedan 2 minutos si están atentos. Claro, ya voy a terminar. Entonces, bueno, nosotros el punto es acompañar al alumno en lo personal, pero también bueno, vincular la parte personal con la parte de las matemáticas y que sepa que nosotros estamos para ayudarlo. Nosotros lo que hacemos, lo canalizamos, bueno, en mi caso doy también matemáticas, damos matemáticas y tanto damos la tutoría como la asesoría. Sí hay evidencia de una mejora. En la preparatoria 8, en el turno vespertino, ha habido un repunte en la aprobación de matemáticas. Entonces significa que nuestra misión está siendo cumplida. Poco a poco no estamos logrando el 100% obviamente de aprobación, pero sí estamos mejorando los índices, lo cual nos tiene muy contentos. Entonces, la conclusión es que un tutor tiene que estar bien preparado y capaz, usted tiene que ser capaz, con bases pedagógicas, de orientar y a acompañar al alumno en todo su proceso, no solamente en la parte de matemáticas, sino en la parte personal, y después, con base en eso, poder canalizarlo específicamente su problema. En este caso, no sé, a lo mejor un problema de matemáticas que lo aqueje o que lo detenga para poder seguir aprendiendo su asignatura de manera normal. Entonces, el tutor no es un individuo que todo lo sabe, pero sí cuenta con la capacidad de apoyar a los tutorados y dirigirlos hacia las instancias que pueden resolver sus problemas. Nosotros, este es un diagrama básico de lo que utilizamos en la Prepa 8, el tutor lo envía al asesor, nosotros tenemos la página del Colegio de Matemáticas del Plantel 8, donde hay libros electrónicos, salas virtuales, software especializado, applets, videos, redes sociales, en donde formamos redes de aprendizaje para que los alumnos puedan tener toda la confianza y puedan resolver sus dudas. Esas son las referencias de nuestro trabajo. Nosotros estamos muy contentos porque realmente ha tenido muy buen éxito y bueno, quisiéramos seguir con esto de tal manera de que, bueno, no perder ningún alumno y que todos puedan aprender matemáticas tal y como lo marcan los programas de estudio vigente. Gracias. Muchas gracias, maestro Becerra, le agradecemos. Me parece muy interesante la propuesta que usted hace y me voy a permitir comentarle que ha recibido felicitaciones, dicen Gracias. que muy agradecidos por la manera en que usted está presentando el problema de las matemáticas y sobre todo las alternativas, ¿no?, que hay para solucionarlos desde su perspectiva de experiencia y de tema de investigación. Hay varias preguntas, las cuales después se le harán llegar, maestro, pero voy a aprovechar para hacerle la siguiente. Dice, ¿cómo aprovecha la tutoría con el aprovechamiento de los estudiantes en las clases de matemáticas? Bueno, nosotros tenemos varias alternativas. Nosotros atacamos varios frentes. Cuando un alumno presenta algún problema de cualquier grupo, normalmente lo que se hace en la preparatoria 8 es que se le hace desconocimiento por parte del tutor al coordinador de tutorías de alguna materia en específico. Normalmente, en el caso de matemáticas, recibimos muchas peticiones de ayuda. Entonces, nos llega a nosotros y lo que hacemos, tanto el doctor Briceño como su servidor, tenemos muchas plataformas de apoyo para los chicos. Particularmente yo tengo la página del Colegio de Matemáticas, que es un proyecto que ya lleva aproximadamente 12 años y fue consecuencia de un PAPIME. El doctor Briceño trabaja mucho en Classroom, yo trabajo en aulas virtuales, tenemos applets, bueno, la página es muy completa, donde tiene mucha información, en donde los chicos pueden estudiar por cuenta propia, ellos pueden tener su propio autoaprendizaje y cuando tienen alguna duda específica, nos contactan para que nosotros podamos resolver esa duda. Entonces, la forma en la que se maneja la tutoría con la asesoría es vincular de tal manera de canalizar lo más específicamente posible su problema para poder darle solución. Muchas gracias, maestro Becerra. Tiene muchas preguntas, pero pues el tiempo nos limita. Pero sí, creo que esta parte que usted hace ver de que nos hace falta más investigación por parte de varios de nosotros y de manera integral sería magnífico, ¿verdad? Y por otro lado, pues contar con estos repositorios de materiales, de posibilidades de acceder a ellos, tanto maestros como alumnos, es algo creo que muy benéfico. Muy amable, doctor, maestro, de nuevo, y cedo la palabra a nuestro presentador.
Me sumo a los agradecimientos, doctor José Manuel Becerra. Muchas gracias, maestra María Dolores Ortega González. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Me voy a permitir presentar ahora a los profesores Sergio Sánchez Padilla, Tania Mora Pavón, Diana Laura Fernández Hernández, quienes nos expondrán su trabajo titulado Desarrollo y gestión de un aula virtual de aprendizaje, EVA, para el trabajo tutorial. Adelante y gracias por su participación, profesores Sergio, Tania y Diana Laura. Adelante. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nosotros queremos compartir un trabajo que realizamos a partir de una necesidad. Nuestro trabajo se llama el desarrollo y gestión de un aula virtual de aprendizaje, EVA, para el trabajo tutorial. Nosotros somos tutores y nuestra función es llegar a los alumnos. Entonces, pero sin embargo, con la pandemia, nos preguntamos, pues, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo llegar a compartir toda esta información con ellos? ¿Cómo poder dar una tutoría asincrónica? Entonces, después de una larga investigación, pudimos llegar a una plataforma que se llama Thinkific. Thinkific nos ayuda a alojar contenidos que es de manera fácil de acceso para los alumnos. Es una plataforma gratuita hasta cierto modo y tiene varias ventajas. Pero realmente, pues, ¿cómo la usamos en el desarrollo y gestión de una aula virtual de aprendizaje EVA para el trabajo tutorial? Sí, como podemos ver aquí, una vez que el alumno entra a nuestra página, esto es lo primero que se va a observar. En la siguiente diapositiva veremos cuáles son los bloques que va a tener a disposición nuestro alumno y nuestra alumna. Son 5, uno introductorio, otro de autoconocimiento y resiliencia, así como otro de toma de decisiones y trabajo colaborativo, uno de competencias para el siglo XXI y finalmente un bloque de violencia de género. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué es lo que encuentra ya estando adentro del entorno virtual de aprendizaje y vemos que está corriendo ahora un video, que es uno de los varios videos que van a ver nuestros alumnos y nuestras alumnas, en este caso acerca de el tema soledad versus solitud. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Los alumnos tienen la oportunidad de conocer este tema y de esta manera crecer en cuanto a su autoconocimiento y su crecimiento personal. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar que después de haber ya visto el video, nuestros alumnos y nuestras alumnas van a encontrar en la siguiente diapositiva un foro de discusión. En este foro de discusión tienen la oportunidad de expresar cómo se sienten, qué piensan, qué hacen. Las instrucciones que hemos puesto aquí son las siguientes. Haz clic en el botón de discussions arriba a la derecha y escribe entre 40 y 50 palabras describiendo los aspectos positivos de la solitud y o qué consejo le darías a alguien que sufre de soledad. De esta manera promovemos que nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan un mayor grado de interacción entre ellos y ellas expresen cómo se sienten respecto a este tema. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar el siguiente video que tiene que ver con el autocontrol, los impulsos, cómo es que estos tienen consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Y al igual que en el video anterior, una vez que terminen de ver este material, tendrán oportunidad de platicar sobre el tema que está en discusión. Sigue mi compañero. También una parte importante que debemos de considerar, bueno, en este caso en el bloque 4, perdón, es la violencia de género. Nosotros, por ejemplo, podemos tener este tipo de videos en el cual podemos mostrar una situación real, bueno, en cierta forma, donde una mujer es golpeada. Una mujer es golpeada desde, pero todo empieza, la historia bonita, ¿no? La historia del noviazgo hermoso, la pareja adorada, que te mima, que te ama, que te cuenta cosas bonitas, que pueden pasar tiempo juntos, sonríen y todo. Sin embargo, ya llegan a casarse y todo, y empieza a haber algunos problemas ya dentro de la relación. Empieza a haber violencia, ya sea física, verbal, emocional. Entonces empieza a haber un cambio en lo que es la pareja. Empieza a revisar su celular, se enojan. Las personas que están alrededor de ella
se dan cuenta, sin embargo, ella a veces esconde las cosas, todavía no sabe si pedir ayuda o qué hacer, ¿no? En este momento. En un momento en que ya llega a un límite donde ella tiene que pedir ayuda, tiene que saber qué hacer, ¿no? Entonces, por este tipo de videos podemos decirle a los alumnos, bueno, si estás en una situación así, por favor, dilo, hasta que llega un momento en que por fin levanta el teléfono y pide ayuda, ¿no? Entonces, es una situación que sí pueden vivir los alumnos y es muy importante que tengan en cuenta todo esta situación. En este mismo bloque de violencia de género se nos hizo de manera importante meter algunos contenidos como la ley Olimpia, que ustedes deben de saber que ya es un delito, difundir y o vender videos, audios, fotos íntimas, amenazar con difundirlos, acosar sexualmente, ¿no? Otro contenido en este mismo bloque de violencia de género son las páginas de internet de la Coordinación de Igualdad de Género y del Centro de Investigaciones y Estudio de Género. En la página de Coordinación de Igualdad de Género encontramos la boletina, el protocolo, actividades y muchas becas. Aquí tienen los códigos QR si quisieran ustedes acceder a ellos. También en este bloque de violencia de género, como podemos ver en la siguiente página, encontramos el video de quién es quién por la igualdad. Aquí nos hablan 3 doctoras. La primera es la doctora Mónica González, de la Oficina de la Abogacía General, la doctora Guadalupe Barrera, de la Defensoría de los Derechos Universitarios de Igualdad y Atención de Violencia, y la doctora Tamara Martínez, de la Coordinación para la Igualdad de Género. También les ponemos información sobre la Defensoría de los Derechos Universitarios para que ellos estén al tanto de esto, ellos y ellas. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva podemos ver además que este trabajo con Thinkific fomenta la reflexión, la metacognición, la autogestión, la autorregulación, el pensamiento crítico y la autonomía. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo podemos nosotros solicitarles a los alumnos infografías, mapas mentales, videos editados, foros, wikis, su colaboración en wikis, publicaciones en WhatsApp o en Facebook, y también, aunque no lo crean, podemos llevar H5P a esta plataforma, que los que tienen un poquito de noción en aulas virtuales sabrán que son interactivos. Como podemos ver y observar, Thinkific nos ofrece y nos permite cargar contenido importante para los alumnos de una manera fácil. Y bueno, ¿y qué se necesita para poder ocupar Thinkific? Es algo muy sencillo. Simplemente entramos al sitio, nos pide que pues, se descargue aquí gratuitamente. Nos va a pedir nuestros datos, le damos clic en crear una cuenta. Muy, muy, muy fácil. Inmediatamente nos va a aparecer que ya empecemos a construir pues, todo nuestro contenido que queremos nosotros darles. Tenemos que hacer nuestro primer curso, o bueno, así aquí nos lo pone, y en estas lecciones es donde vamos a ir nosotros incorporando todo lo que nosotros queramos. Podemos incorporar videos, presentaciones, PDFs, multimedias, audios, un chorro de cosas. Entonces, realmente sí nos puede ayudar esto. Si alguien gusta entrar, es http://tutorias.thinkific.com. Aquí está el código QR si lo quieren escanear y para que conozcan todo el contenido que tenemos ahí. Y bueno, estas son algunas de las cosas que podemos nosotros... Maestra Diana, le quedan 2 minutos. Perfecto. Podemos nosotros tener algunos complementos que podemos combinar con Thinkific, como Blogger, Drupal, que son blogs, Wikidot y Google Sites, que son para hacer wikis, o algunas otras que son WordPress, Joomla, Google Sites y Wix. Bueno, yo soy la maestra Diana Fernández. Yo soy la maestra Tania Mora Pavón. Y mi nombre es el maestro Sergio Sánchez Padilla, a sus órdenes. Les damos de antemano las gracias, excelente trabajo. Han tenido muchísimas felicitaciones. De si es posible, inclusive preguntan si se puede compartir para toda la Escuela Nacional Preparatoria, ¿verdad? Muchas felicidades. La verdad, hicieron un trabajo excelente y les voy a hacer
pues aquí alguna pregunta, más que preguntas, son muchas felicitaciones, ¿no? Nos dicen que de alguna forma esta preparación fue muy excelente, como que ellos lo ven, pero dicen, para el trabajo de tutorías con los alumnos de manera sincrónica, el bloque 1, que corresponde a resiliencia y autoconocimiento, fue uno de los temas que considero eje para el manejo de problemáticas emocionales en estas condiciones de trabajo de aislamiento. Es un comentario que les hace la maestra Rosa María Velázquez y que prácticamente por ahí van todas las preguntas que se les han estado haciendo. Y les piden también si pueden compartir nuevamente el código QR y les hablan, pues básicamente son felicitaciones, por lo que estoy viendo, más que preguntas en sí, si se percatan, y la forma en que ustedes pudieron en su momento, por ahí yo veía una pregunta, por su proyecto, ¿verdad? Cómo de alguna manera se pudiera llegar a ese vínculo, si se puede compartir con la población en general. Esa sería básicamente la pregunta, ¿no? En realidad, bueno, este es el vínculo, ahorita ya lo estamos viendo en pantalla. Ah, perfecto. Pueden también escanear el código QR, ya sea con un celular o una tablet, y les va a llevar ahí. Directamente abre el sitio sin ningún problema. O sea, es una buena manera de poder difundir esto, ya que simplemente con dar un clic podemos ver los contenidos, no necesitamos alguna otra cosa como una contraseña o algo así, ¿no? Entonces, es muy fácil por ese lado. Uh-huh. Pues mira, realmente las preguntas fueron cero, más bien son felicidades, muchas felicitaciones. Creo que fue una ponencia muy ágil, muy interesante, porque de alguna forma pues nos está dando a ver la importancia del autoconocimiento, esos videos que son interactivos, y pues comentaremos ahora sí que al maestro Gasca de este interés de ver la posibilidad de que se comparta a nivel de la Escuela Nacional Preparatoria. Maestra Diana, maestra Tania, ¿verdad? Maestro Sergio, muchas gracias por esta presentación de alguna forma, ¿sí? Y les recordamos que en donde dice Q y está QA, ahí también pueden poner ustedes sus preguntas, profesores. Y regreso el micrófono, ¿verdad? La presentación que va a tener a continuación el maestro Elías Joel Ramírez. Muchas gracias, maestra Jacqueline. También me sumo a las felicitaciones a los maestros Sergio, Tania y Diana Laura. Excelente trabajo. Vamos a continuar con nuestro programa. Voy a presentar ahora al profesor Alan Javier Pérez Vázquez, quien expondrá su trabajo titulado Transición hacia una tutoría grupal, no presencial, el acompañamiento en tiempos de pandemia, un apoyo para la elección de área. Adelante y gracias por su participación, profesor Alan. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les voy a compartir pantalla para presentar la propuesta que traigo referente a esta cuestión de la tutoría en modalidad en línea. Entonces, como bien lo comentaron, el título es Transición hacia una tutoría grupal. Esto es muy importante porque pasar de algo presencial a algo en línea o mediado por tecnologías no es directo, es un proceso. Y como es un proceso, implica aprendizaje, implica guiarnos con respecto a cuestiones teóricas metodológicas para que nos ayude a entender un poco más esta perspectiva. En este caso, ¿cuál es nuestra introducción? Pues bueno, derivado del coronavirus, de este SARS-CoV-2, pues los espacios físicos y el distanciamiento social se promovió. Entre ellos implicó cerrar las escuelas, lo cual hizo que migráramos nuestra docencia hacia una parte de modalidad mediada por tecnologías. Eso a lo mejor sí lo pudimos entender porque se abrieron múltiples cursos para poder desarrollarlo. Pero ¿qué pasó con la tutoría grupal? Sí, en efecto, hubo cursos, pero fueron los menos. Entonces, aquí lo que quiero dar a entender es que este cambio inesperado es un proceso.
que implica un aprendizaje y es gradual. Ajá. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. Los objetivos básicamente es comunicar un modelo de intervención tutorial mediado por las tecnologías a través de conjuntar tres grandes mundos, que es el campo tecnológico, el acompañamiento tutorial y el contexto. Y derivado de eso, pues compartir una experiencia de tutoría mediada por tecnología para la elección de carrera. ¿Por qué? Porque los alumnos de quinto tenían esa necesidad que decían es que esta cuestión de tomar clases vía tecnología no me permite dimensionar bien los campos de conocimiento y entonces tengo esa duda de qué elegir. Entonces de ahí derivó este trabajo. La justificación básicamente es que los alumnos no pudieron visualizar del todo las áreas de conocimiento, llámese área 1, 2, 3 o 4, debido a las clases mediadas por las TIC-TAC. Esto pues era de esperarse, ya que, insisto, es un proceso tanto para docentes como para los alumnos. Ellos dejaron de ver, por ejemplo, dejaron de participar en las Olimpiadas Universitarias del Conocimiento, hacer prácticas de laboratorio, es decir, vivir la experiencia del mundo experimental, estas cuestiones de proyectos y actividades del área social y sobre todo vivir o actuar dentro de un teatro, bailar con nuestros compañeros, es decir, vivir esa experiencia. Como se partió todo esto derivado de la pandemia, pues bueno, no pueden dimensionar o valorar al 100% el conocimiento de las diversas áreas. Con eso en mente, ¿cuál es la justificación? Pues básicamente la justificación es que no se permitió del todo conocer en profundidad las diversas áreas del conocimiento. Por ello, cobra relevancia orientar al estudiantado en tiempos de pandemia respecto a las áreas académicas del sexto año. Esto con el fin de promover una elección informada y no al azar o por desconocimiento. Con esto en mente, pues primero desarrollé o hago la propuesta de un modelo de acción tutorial para pasar de la cuestión presencial a la parte tecnológica. Entonces, englobo tres grandes grupos, que es la tecnología, el contexto y la acción tutorial, y justo ese centro se conoce como acción tutorial mediada por tecnologías. Es necesario establecer y comunicar modelos que nos ayuden a implementar la tutoría bajo esta modalidad. ¿Qué quiere dar a entender cada campo? Pues básicamente aquí lo vemos. La tecnología, tengo que ver qué tipo de tecnología me conviene más, si una web 1, una 2.0 o una 3.0, observar en nuestro contexto qué necesidades se presenten para que no sean superfluas y sean directamente y ataquen a las necesidades del estudiante. Y la acción tutorial pues es un proceso formativo y de acompañamiento durante la trayectoria escolar, en este caso el ciclo escolar. Ahora, la acción tutorial mediada por tecnologías, ¿cómo lo describo? Pues se refiere a una forma significativa y eficiente de la tutoría a través de las TIC, la cual supera el conocimiento aislado de cada uno de estos mundos. En otras palabras, se requiere de una comprensión de la tutoría para un acompañamiento contextual efectivo con tecnologías. Una vez que, digamos, me baso en este modelo para hacer la intervención que ahorita les voy a relatar. La población, bueno, fue en el plantel 5, en el grupo 538, 47 estudiantes. La tecnología, ¿cuál fue la que ocupé? La web 2.0 para tener una interacción con los estudiantes mediante Zoom, Moodle y redes sociales. Esto permitió una comunicación dinámica. En el contexto, pues la inquietud de las y los estudiantes por no apreciar el conocimiento del todo de las diversas áreas del conocimiento derivado de la modalidad de línea. Y eso decía qué carrera elijo, qué área elijo. Entonces, ese fue como nuestra parte contextual o nuestro incidente crítico. Y aquí tenemos la parte de lo que es la acción tutorial, que se dividió en tres grandes grupos. La primera etapa correspondió a hacer un ciclo de conferencias de exalumnos de la Prepa 5 para alumnos de la Prepa 5. Estos exalumnos ya están en las licenciaturas, entonces se abrieron foros mediante Face para que pudieran relatar sus experiencias. Esto fue, o más bien yo fui colaborador en conjunto con otros profesores del plantel 5, los cuales, pues bueno, la coordinadora general es la doctora Yadira. En la etapa número 2, pues bueno, se pidió a los estudiantes del 538 que visualizaran esas pláticas y que anotaran pues justamente qué les dejó, qué les sirvió, qué inquietudes les resolvió y qué todavía no. Y en la etapa número 3 se invitó a exalumnos del 538 que ya están ahorita cursando en sexto, área 1, 2, 3 o 4, para que
platicaran sus experiencias mediante Zoom sobre los mitos y realidades de esas áreas y que pudieran tener más herramientas justamente para la elección del área. Aquí se ve claramente del lado izquierdo, pues bueno, la transmisión vía Face de las diferentes licenciaturas, en este caso fue de área 2. En medio se ve pues los comentarios y la cuestión dinámica que esto ocasionaba entre los asistentes y los ponentes, y la plataforma Moodle pues para dar realimentación por parte mía hacia los tutorados del trabajo que les pedí derivado justamente de ello. Con eso en mente, ellos asistieron a un ciclo de conferencias dentro de mis horas de clase para que exalumnos del 538 vertieran sus experiencias y resolvieran las inquietudes. Entonces, aquí les muestro algunas diapositivas que los alumnos hicieron para presentarle a los alumnos del 538. Ellos hacían pues su guión bajo, digamos, sí había ciertos parámetros, pero ellos tenían la libertad para ver cómo lo presentaban y todo lo demás. Entonces aquí es de área 3 y les platican sobre las diferentes materias que hay en esa área, porque muchos alumnos desconocen el área 3, derivado de que en cuarto y en quinto pues no hay un antecedente A. Y aquí tenemos diapositivas pues correspondiente al área 2. Si se dan cuenta, ellos eligieron como el menú qué involucra estudiar área 2, qué carreras las integra, cómo decidirme, cómo elegir un grupo, los mitos y realidades y algunas recomendaciones bajo su percepción. ¿Cuáles fueron los retos? Pues esta acción tutorial en este trabajo implicó pues varios. Entre ello, poder contactarnos con los exalumnos, actualizarnos en herramientas tecnológicas, diseñar las actividades. Le quedan 2 minutos. Perfecto. Muchas gracias. En la modalidad en línea, al colaborar con otros docentes, entonces sí implicó varios retos, pero también hubo logros. ¿Cuáles fueron esos logros? Formar lazos entre los exalumnos y los alumnos para compartir experiencias, crear canales de comunicación viables para la orientación, los cuales no solo se van a quedar en esta modalidad en línea. Se pretende que también, aunque ya estemos en cuestión presencial, pues se siga utilizando este tipo de dinámicas para un futuro. Como conclusión, para la acción tutorial es importante tener una orientación teórico-metodológica que apoye al tutor a realizar su función de forma no presencial. Esto a través de contemplar los recursos tecnológicos que tenemos, la tutoría como tal y el contexto en el cual estamos inmersos para reconocer las áreas de oportunidad, las limitaciones y las ventajas. Las y los estudiantes reconocieron un acompañamiento que los apoyó para indagar más, no para solucionar, sino para indagar más sobre el tema, lo cual les lleva a tomar una decisión con conocimiento y no al azar. Es importante destacar que solo se orientó, más no se resolvió por completo este proceso. Y pues básicamente esa es como la intervención que hice a lo largo de todo el ciclo escolar. Aquí hay alguna de las referencias y pues bueno, muchas gracias por su atención. Maestro, muchas gracias por su excelente trabajo. De hecho, hay muchas felicitaciones también, de alguna manera a lo que usted ha venido desempeñando dentro de su actividad. Teníamos aquí básicamente esta pregunta que le voy a hacer. Ahí habrá algunas otras que se le harán llegar también en su momento para que usted las pueda responder. Una de ellas nos hace el maestro Reyes Martín y dice, ¿cómo se podría concebir lo que es un incidente crítico? Básicamente sería como aquellas situaciones que pasan en la vida cotidiana, pero que nos marcan en este sentido o que nos sorprenden. En este caso, cuando los alumnos se acercaban y me decían, maestro, es que no puedo dimensionar, bueno, bajo sus palabras, pero la idea es esta, no puedo dimensionar pues qué carrera quiero porque pues como que no me permite estas clases en línea pues poder valorar el conocimiento. Entonces para mí dije, pues sí es cierto, nos estamos enfocando mucho en las clases y no en orientarlos, sobre todo a los chicos de quinto que van a sexto y que van a escoger un área. Entonces de ahí esa situación para mí me creó un conflicto en el sentido de cómo puedo apoyar
para resolver ello o para poner el granito de arena. Entonces, básicamente así se consideraría lo que es un incidente crítico. Maestro, muchas gracias. Es un trabajo muy excelente, sobre todo el resaltar ese vínculo, ¿verdad?, que se da entre los compañeros que van más avanzados con los compañeros que prácticamente están empezando a conocer sobre las carreras y tener información muy realista. Damos muchas gracias por su participación y cedo el micrófono nuevamente al maestro Elías. Muchísimas gracias a todos los ponentes de esta mesa. Se les recuerda que a todos los ponentes, que ya lo comentó ahorita la maestra Jacqueline, que todas las preguntas que no pudieron ser atendidas, se les enviarán a ellos para que posteriormente le puedan dar respuesta. Pues bien, con esta damos por terminada la mesa número 1, experiencias del trabajo de las y los tutores grupales e individuales. Les recordamos que en el chat fue publicada el enlace para que ustedes puedan registrar la asistencia de esta mesa. De nuestra parte es todo. Agradecemos a todos y a todas su participación. Muy buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes a todos y muchas gracias.